hemos quedado acá justamente hablando de la selección del cemento para poder hacer directamente el proceso, realizar el proceso de cementación. Y bueno, decíamos que son diferentes los factores que debemos tomar en cuenta a la hora de poder analizar y determinar qué tipo de cemento vamos a utilizar. Oh, no. Ahí está. Doctor, magia. Esta, amigo. Si desaparece un día, por si acaso, no me avisa. Entonces, la adhesión dijimos que es un parámetro o un factor demasiado preponderante a la hora de elegir un cemento. Lo hemos mencionado también que entre todos los índices, elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, los cementos resinosos siempre han mostrado un potencial mayor. Obviamente, y tenemos que siempre entender esto, que la adhesión va a ser más marcada, más acentuada en estructuras que son como el esmalte, o sea, el esmalte propiamente dicho. En realidad, la única estructura que puede garantizarnos una adhesión es el esmalte. Adherimos nosotros una carilla, por ejemplo, a esmalte, eso es garantizado. Eso no se despega, es muy difícil, bueno, muy difícilmente podría despegarse, porque los estándares, digámoslo, de medición respecto a los que se han podido elaborar los índices, están establecidos a través del esmalte. En dentina, pues no. Hoy en día está de moda bastante esto de la biomimética. No estoy en contra, ¿sí? Es más, practico también este tipo de técnicas. Si ustedes han escuchado en alguno de los cursos biomimética, lo que se hace es intentar salvar piezas que, bueno, estarían en condiciones propias desahuciadas para poder rehabilitarlas, es decir, estaríamos determinándolas de extracción directamente, avalándonos específicamente en eso que es la adhesión, pero la adhesión adentina. Pero como les estoy manifestando, lamentablemente la adhesión adentina no es garantizada. O sea, la biomimética, si bien tiene un parámetro adecuado de éxito, pero a la larga, pues lamentablemente no se tiene garantizado el proceso de adhesión. Eso sí les puedo yo asegurar, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta eso. Pero lo que sí garantiza es el esmalte. ¿Por qué? Porque es una estructura totalmente inorgánica en la que a través del parámetro micromecánico se puede conseguir estándares de adhesión muy, pero muy elevados. ¿Ya? Entonces, de ahí que viene en este caso, pues una adhesión específica a las carillas. Un marcador tienen, por si acaso alguien que me preste un marcador. Yo sé que tienen todos los marcadores. Aquí está, Doc. Ya eso, ve, todo tienen, gracias. Todo tienen ustedes, les aseguro. Ya, entonces eso. Si existe una falla en la adhesión, lo primero que nosotros deberíamos determinar si ha habido una falla directamente en la interfaz cemento-diente. Me refiero a que hay 3 o 2 interfaces en un proceso de cementación. Esto es mi diente. Y vamos a ejemplarizar con una carillita que, bueno, tendría estas características. Como ustedes bien saben, yo no dibujo bien. En este proceso de hacer una carilla, esta es la carilla, eso es el diente, por cierto. Esto se llama interfaz, lo que está entre diente y restauración. Y esa interfaz justamente lo va a ocupar el cemento. Por eso decimos, si existe una falla, podría ser en la interfaz entre diente-cemento, pongamos que esta es la estructura dental, esto es el cemento, y esto es la carilla. Eso estoy ampliando simplemente aquí por si acaso. ¿Bien? Entonces, puede haber separación a este nivel, 1, o a este nivel, 2, a eso me estoy refiriendo. Es decir, que se ha despegado el cemento de la estructura dental, o se ha despegado el cemento de la estructura de la restauración. Con respirar. O bien puede haber una falla directamente entre ambas. ¿Bien? Y aquí también juega un papel importante que debemos tomar en cuenta, que viene a ser la solubilidad.
Les había dicho, la interfaz entre diente y restauración debe ser súper mínima, o sea, es micrométrico el espacio. De poder cementar, pónganse una desadaptación de 0,5 de milímetro, se puede, y eso hablábamos la anterior semana. Se puede, de que cementaría un cemento resinoso y demás, a esto me refiero, o sea, que el grosor del cemento sea muy elevado. ¿Qué es el problema? Justamente lo que hemos hablado. La saliva es un medio altamente agresivo para cualquier estructura, ¿sí? Entonces, al ser agresivo, tiene la capacidad de diluir ese cemento y genera, en este caso, a través de la solubilidad de esta estructura, filtración. Entonces, por eso nuestras restauraciones deberían ser lo más adaptadas posible, lo más próximas posible a la estructura dental. ¿Sí? No debería haber falla, no debería haber separación. Futuros doctores. Entonces, según el proceso químico de endurecimiento, podemos nosotros entender y clasificar a nuestros cementos de la siguiente manera. Número 1, son aquellos que tienen reacción química, es decir, mezclamos un agente base con un agente, en este caso, iniciador, o que genere estímulo directamente para el proceso de endurecimiento. Esos son los que son de reacción química. Los que son de reacción física, pues necesitamos aplicarle nosotros un estímulo iniciador a este tipo de cemento que vaya, pues, propiamente dicho, que vaya a generar la reacción de endurecimiento de este material. Me refiero, por ejemplo, acá a un cemento resinoso, en la que si no aplicamos luz, nunca fotopolimeriza, ¿sí? Lo mismo con el resina. Y por último, los que son de reacción dual. Dual, pues significa que tiene doble capacidad, doble proceso, digamos, de endurecimiento. De inicio, generalmente estos se activan o inician su proceso de endurecimiento con un tipo de reacción física que es la luz. Y posteriormente, químicamente, termina de hacer el proceso. A estos llamamos duales. ¿Ya? ¿En qué casos nosotros utilizaremos un tipo de cemento que tenga reacción química? Ejemplo, ionómeros, compómeros, ejemplo, también podrían entrar ahí los fosfatos, entre otros. Cuando tenemos estructuras opacas, por ejemplo, una corona de cemento, una corona de metal, en la que aplicamos el cemento, llevamos en este caso a la pieza dental la estructura de metal y simplemente esperamos a que reaccione, ¿sí? Y eso lo hace en función al tipo de fabricante y al tipo de material que estamos utilizando, entre los 3 hasta 5 minutos, inclusive 10, ¿sí? Mucho depende del fabricante y la marca, y obviamente el tipo de cemento. En cambio, los que tienen reacción física, les decía, un cemento fotopolimerizable, los cementos en este caso necesitan un agente de luz, pero ¿en qué casos vamos a utilizar? Netamente para estructuras que son súper delgaditas, por ejemplo las carillas. Las carillas sí necesitan un tipo de cemento de reacción física. ¿Por qué necesitan luz para endurecer? No podemos utilizar, por ejemplo, un cemento dual en carillas, porque estos tienen sus aminas terciarias en su estructura. ¿Qué es lo que hace cuando nosotros utilizamos? ¿Qué pasaría si utilizamos un cemento dual en una carilla, por ejemplo? Lamentablemente, estas aminas terciarias que tiene este cemento dual, para ser dual, generan un fallo estético a nivel del margen, es decir, se tornan un poco amarillentas en el margen de la carilla. Entonces, por eso no es recomendable cementar una carilla de cerámica, me estoy refiriendo, con un cemento dual. ¿Quién está resfriado otra vez? Préstame cara de resfriado, tiene papel, yo sé. Sí, debe tener por ahí. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estos son, mil gracias. Doña Clara. Clara está resfriada. Claro, gracias. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿ya? Y los cementos duales, ¿en qué casos utilizamos? Cuando queremos trabajar con estructuras que no son tan delgadas, pero pueden ser cerámicas, por ejemplo, una corona de pura porcelana, de puro disilicato, en la que el espesor es mayor y no tendría la capacidad de la lámpara de luz halógena activar por completo o terminar todo el proceso de fotopolimerización como en una carilla. ¿Me comprende? Entonces, para que se me entienda mucho más, cuando el material es opaco,
tengo que utilizar un cemento de reacción química. ¿A qué me refiero con opaco? Metálico. Metálico. Una estructura demasiado gruesa. Ejemplo de estos de reacción química: cemento de ionómero de vidrio, cemento de fosfato de zinc, 476, ¿no? Ya me he olvidado química. Entonces, cemento de fosfato de zinc, en ese caso, ¿sí? Cuando utilizo unos de reacción física, cuando estamos utilizando láminas translúcidas, pero de espesor súper delgado, directamente. Entonces hablamos, si tenemos láminas translúcidas, y volvamos al ejemplo anterior, y eso es lo que me tienen que entender en realidad. Si estoy pretendiendo cementar, por ejemplo, esa carilla, es una lámina delgada y es translúcida. Entonces, ¿qué puedo utilizar o qué debo utilizar para efectivizar? Exacto. Uno de reacción física. ¿Qué es la de reacción física? Los cementos resinosos, directamente. Láminas translúcidas, ¿sí? Es decir, ahí sí necesito cementos de reacción física. Ejemplos de cementos de reacción física, hemos dicho cementos resinosos. ¿Sí? Y por último, cuando las láminas son ligeramente translúcidas, pero estos ojos delgadas, cuando son las restauraciones a través de estructuras translúcidas pero gruesas, translúcidas pero de un espesor mayor, vamos a ponerlo así mejor. Por ejemplo, me refiero a coronas de porcelana pura y demás. No puedo utilizar uno de reacción física porque la luz no tiene el potencial de llegar. El espesor de esta estructura de corona, al aplicarle, por ejemplo, la luz, va haciendo que se pierda la intensidad de esa luz. Y por lo tanto no tiene el potencial de hacer un proceso de fotopolimerización adecuado. Por eso existen los de activación o los cementos duales. ¿Sí? Entonces, lo único que hace la luz es inicia algunos foquitos y puntitos y gatillos de la reacción de polimerización, y químicamente, automáticamente se desencadena todo el proceso de polimerización. ¿Se entiende entonces esto lo que hemos hablado, no? Eso es lo que tienen que entonces tomar en cuenta ahí en su cerebro, mantienen en los. Es opaco, no me serviría utilizar un cemento resinoso. O sea, de que tendría mejor capacidad de adhesión, tendría, pero no me sirve, ¿sí? Porque no voy a poder desencadenar. Algunos dicen a través del margen, no, definitivamente no. O sea, los cementos resinosos son solamente utilizables para estructuras que tengan el potencial de transmitir la luz. Un acrílico todavía podría pensar, aunque hay que analizar el tema, digamos, de qué tipo de reacción o de... Jorge, ¿eres tú? Es que está cubierto así, parece Alan Walker. Entonces, en la mayoría de los casos los cementos vienen en estado de polvo y líquido. ¿Sí? La mayoría de los casos. Algunos vienen pasta y pasta, o algunos vienen simplemente ya en una jeringa pues, dosificada, como los cementos en este caso resinosos, con los colores correspondientes. Los cementos de ionómero de vidrio entonces generalmente pues vienen, lo que les manifestaba, en polvo líquido. Sin embargo, también existen en cápsulas, en las cuales existen los dispositivos en los que el polvo se encuentra en un compartimento y el líquido o el ácido poliacrílico, para ser exactos, el ácido poliacrílico es el líquido por si acaso, del ionómero, está en otro compartimento, y a través de este embolo pues se activa y se rompe esto y se mezclan ambos, y dosificado de sal, ¿no? El problema es la cantidad, pues no son baratos estos tipos de cemento y por lo tanto pues se les echa mucho material, ¿no? Por eso es que generalmente trabajamos con esto, polvo líquido. El espesor de la película y la viscosidad, en este caso. Lo ideal que deberíamos tener esto, y esto probablemente pregunta de examen, ¿no? Nos gusta que explique eso, ¿sí? Lo ideal es que sea entre 20 y 50 micrómetros el espesor, pero micrómetros, UM así, no MM.
Si en el examen está mm, es milímetros. ¿Sí? A no marcar eso, hay que marcar ¿ya? Micrómetros. Exacto. Entonces, tiene que ser muy fino. ¿A qué me refiero? ¿Y cómo es que se mide eso? Los laboratoristas tienen un tipo, y para que se mente, espaciador se llama, ¿sí? Pero es como que el esmalte de las damas para uñas, algo similar. Ustedes le toman impresión, el laboratorista obtiene un modelo. En el modelo, el muñoncito que han tallado, o sea, la reproducción del muñoncito que han tallado, en el modelo de yeso, va a aplicarle justamente ese espaciador, como que pintando con el esmalte de uñas. ¿Sí? Pero no es esmalte de uñas, por si acaso. Ya no se me ocurre hacer eso. ¿Sí? Este se llama espaciador. ¿Eso para qué es? Justamente para darle ese tipo de espesor, entre 20 y 50 micrómetros, cosa de que la adaptación de su futura corona, quien será luego sobre eso, sea con eso, y el espesor de la interfaz no sea amplio, para evitar y reducir la capacidad, en este caso, de filtración, que eso es lo que se quiere justamente. Entonces, lo que les decía, esto, por ejemplo, es un cemento de tipo cemento resinoso, ¿sí? Es un tipo de reacción física neta. La carilla o el material, les decía, debe ser así delgado. Aplica internamente, le aplicamos luz y listo. Deja pasar el color del diente y el color del cemento a su vez. Por eso vienen inclusive en colores, un A1, A2, A3, también vienen los bleach, ¿sí? BL4, BL3, si alguien quiere dar uno más claro. Inclusive viene neutral. Esto es su trying. Este su trying es simplemente su pasta de prueba. Por ejemplo, yo quiero cementar esto y de repente el color quiero probar antes, puedo aplicar esto antes. Es como su réplica de esto, pero solo para ver color y medir. Sí, o sea, muchos de los cementos llevan ese tipo de características. En una práctica dada vamos a hacer eso. Y con eso pues se mejora la estética, es decir, las características colorimétricas de la estructura. Estos son los cementos disponibles, en este caso hasta lo que conocemos directamente, entre los cuales vamos en función a lo que se han ido fabricando, o se han ido creando. En principio, el cemento de fosfato de zinc, policarboxilato de zinc, ionómero de vidrio, cemento modificado con resina, cementos, en este caso de compómero, y cementos resinosos. Aplicables en nuestra práctica clínica justamente son todavía los cementos de fosfato de zinc. El policarboxilato de zinc, pues no tenemos en nuestro medio, no llega el tema de costo, el tema de disponibilidad, hizo pues que los fabricantes, bueno, principalmente los importadores, dejen de traer este tipo de materiales, por lo tanto no tenemos al alcance de nuestro mercado, por lo menos. Asimismo, el cemento de ionómero de vidrio, que es lo que más utilizamos en nuestra práctica, en este caso clínica, creo, los cementos modificados con resina, tampoco los tenemos mucha disposición, pero sí hay. ¿Sí? Existen ionómeros y en este caso principalmente para el tema de restauración modificados con resina, es decir, ionómeros fotopolimerizables, a eso me refiero. El tema del costo hace que el uso no sea muy frecuente, sin embargo sí existe en nuestro medio. La gran ventaja sería pues que en lugar de poner una base de ionómero de vidrio y estar esperando que reaccione, simplemente le aplicamos la luz y listo, asunto solucionado. Entonces sí existe en nuestro medio este cemento modificado por resina. Los compómeros, lamentablemente, tampoco tenemos mucha disposición. Que si alguien va a las casas dentales, pues no encuentra directamente, tendríamos que hacerlos importar, pero por el tema de costo-beneficio, pues tampoco son muy aplicables. Y por último, los cementos resinosos, que obviamente sí hay, de todo tipo de cementos resinosos, solamente de reacción física, de reacción dual y todo. Entonces, uno por uno, voy a esto pasar como les voy a dejar directamente las diapositivas, les voy a pasar todo en este caso el contenido teórico de todo esto, así que si quieren fotografíen, si quieren solamente vamos a pasar, porque esto es solamente composición. Número uno, definitivamente es el más antiguo de todos los cementos, es con lo que ha iniciado el proceso de cementación y actualmente todavía es aplicable en nuestros procesos clínicos. ¿Por qué? Porque este cemento de fosfato de zinc es más barato que un ionómero definitivamente. Sí, y muchos clínicos todavía trabajan con esto, lo aplican. No sé, en la clínica creo que no estamos utilizando mucho esto de ya.
Sin embargo, muchos clínicos todavía, y en el mercado existe a disposición. Es muy barato y bueno, tiene, pues vamos a ver sus ventajas. Tiene características. Número uno, la manipulación es sencilla. Alta resistencia a la compresión, sí. Adecuada fluidez también tiene. Un reducido espesor que alcanza en este caso o puede sobrellenar los 20-70 micrómetros, también puede. Sus limitaciones. Tiene una pequeña, en este caso, entre comillas, limitación que puede generar una injuria termoquímica a la pulpa. El proceso de endurecimiento genera temperatura y calor. Y cuando principalmente estamos en cavidades o en preparaciones muy profundas, esto genera aumento de la temperatura. Y si genera aumento de la temperatura, obviamente puede generar un proceso de irritación pulpar. También tiene lamentablemente, pues, como desventaja, es un factor de disolución. Es decir, si la corona no está muy adaptada, eso es muy fácil disoluble, digámoslo, en el medio bucal, ¿sí? Un poco más que el ionómero de vidrio. Por eso es importante que la restauración esté bien apegadita. Por eso es que cuando la corona no está adaptada y alguien ve, tengo un espacio entre mi diente y restauración, dice, ¿qué hacemos? Y en un momento decimos, pucha, estamos en los últimos días de roto, de modo, vamos a tener que cementar ahí, pero vamos a sellar con una resina, con un cemento resinoso. ¿Por qué? Porque si dejamos solo con ionómero de vidrio o dejamos con este fosfato de zinc así la restauracióncita, o sea, la corona separada del diente, tiene mucha posibilidad a seguir en este caso diluyéndose, y con esto pues se genera caries, filtración y nueva caries, ¿sí? O sea, caries, ustedes conocen como caries, ¿me comprenden? Por eso es necesario que sus restauraciones sean bien adaptadas a las piezas dentales, ¿sí? Buenas impresiones, buen técnico y demás, ¿no? Tomemos entonces en cuenta eso. Y falta de adhesión. La forma de unión entre el diente y la restauración a través de este cemento solo es un factor micromecánico, imbricación. Eso es la forma en que se une. O sea, llenador de espacios, así lo hemos puesto entre comillas. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes preparan una pieza bien preparadita, ¿sí? Ahí. Si nosotros ampliamos esta superficie, esa superficie se va a ver irregularmente así. Porque la fresa no es regular, ¿no? Entonces, el cemento tiene la posibilidad simplemente de fluir en estas irregularidades y a través de las irregularidades de la restauración, porque tampoco es una estructura fina, hace eso, hace un tipo de traba micromecánica. Es la forma en que sujeta, digamos, que se adhiere este cemento, ¿sí? Con las respectivas, en este caso, características de, digamos, de ventaja que nos ofrece este tipo de cemento, pero con las, justamente, desventajas. ¿Por qué genera injuria termoquímica? Por la reacción química. O sea, al mezclar polvo líquido genera siempre, si ustedes tocan y mezclan el cemento y agarran el cemento, una porción del cemento en sus manos, van a sentir esa reacción termoquímica. Además que estos tienen su ¿qué es la palabra exacta? Su molécula muy chica, ¿sí? Su peso molecular es la palabra exacta, es reducido. Entonces, ¿qué hemos dicho? Biocompatibilidad principalmente está de la mano con eso, con el peso molecular, por el tamaño justamente de las partículas. La composición, no vamos a entrar mucho en detalle, pero obviamente que tiene una cantidad de óxido de zinc. Estamos hablando del mismo óxido de zinc que nosotros manejamos en el eugenato, o que manejábamos en el eugenato, aplicando una cantidad de óxido de magnesio, que es lo que va a mantener la coloración blanca, facilita la pulverización del óxido de zinc, va a aumentar la resistencia a la compresión, y eso es lo que le da el óxido de magnesio por si acaso. No creo sinceramente que en el examen les preguntemos este tipo de cosas, pero es bueno que simplemente conozcan qué tiene, ¿no? Porque es entrar mucho, digamos, a detalle por algo que no les va a sentir clínicamente. Además, el líquido es un tipo de ácido fosfórico, ¿sí? Obviamente disuelto o en agua, ¿sí? Y la reacción, el tipo de reacción siempre va a ser ácido, o sea, este ácido con el líquido, con la base que va a ser esto, ¿sí? Propiedades: pH del cemento va entre 1.3 y 3.6. Generalmente el pH
neutro recién se alcanza a las 24 horas. Entonces, las primeras horas son cruciales para la utilización de este tipo de cemento. Y si estuviéramos trabajando en estructuras muy profundas, o sea, en dentinas bien talladas, lamentablemente, pues, podemos generar un tipo de reacción pulpar, una hiperemia pulpar e inclusive hasta una pulpitis de tipo irreversible. ¿Sí? Existe y genera también un tipo de contracción del fraguado. Esas son sus pequeñas desventajas. Sin embargo, el cemento de fosfato de zinc tiene el potencial justamente de mantener un pH neutro pues después de las 24 horas. Con eso se genera, bueno, hasta cierto punto compatible. Entre las propiedades mecánicas, ¿sí? Hemos dicho el proceso de unión es simplemente físico-micromecánico, ¿sí? O sea, por indicación. La resistencia a compresión, como ustedes pueden observar, muy adecuada. Resistencia a la tracción dimensional también, aunque es reducido esta resistencia en relación a los otros, ¿sí? Y modo de elasticidad. El módulo de elasticidad es obviamente inferior al tipo, digamos, de material resinoso. Sin embargo, con estas propiedades, ustedes observan, este tipo de cemento todavía es aplicable, bastante aplicable en nuestra práctica. Insisto, hay un porcentaje elevadísimo de profesionales por el tema de costo que todavía utilizan este tipo de cementos. La solubilidad, ¿sí? Es sobre todo muy soluble entre las 24 primeras horas. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta en el proceso de cimentado también. Susceptible también, en este caso, a los pHs ácidos. Ustedes saben que en la cavidad oral pues existe un desbalanceo de pHs bastante frecuente. ¿Cuánto será el pH crítico del esmalte, mis queridos futuros doctores? Eso, de la dentina. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es la dentina? Premio al que se acuerda. ¿No se acuerdan? Dama. pH crítico. Usted, dama. ¿Qué es pH crítico? El pH crítico de la dentina 6.5, ¿no? 6.4, 6.5. Del esmalte 5.5, ¿no? Alguien, la dama ya lo dijo ahí. ¿Qué es pH crítico? Es el pH el punto exactamente de pH en el que la estructura empieza a disolverse. ¿Sí? O sea, si la boca la mantenemos en pH de 5.5, el esmalte empieza a degradarse. Si lo tuviéramos en horas, pues obviamente pues, se genera una degradación bárbara, ¿no? El pH crítico de la dentina es más elevado, 6.5. ¿Cuánto es el pH normal de la saliva? Claramente. Claramente claro. El pH de la saliva. 6.8 es, ¿no? Como promedio. Eso oscila, pero el normal de la media es 6.8. Imagínense, basta que baje un poquito, la dentina se degrada. Entonces, por eso es que dentinas expuestas no se mantienen, ¿no? Hay una cavidad y está en dentina, eso es lo más seguro es que se va a generar. ¿Sí? Malos microorganismos. Entonces, no olvidarse. 5.5, 6.5, esas cosas. Ustedes tienen que manejar. Tiempo de trabajo entre 3 a 6 minutos. Tiempo de fraguado entre 5 y 14 minutos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la reacción final la va a alcanzar esto a las 24 horas. Es decir, hasta el día siguiente el paciente no debería hacer mucho esfuerzo con esa corona que ustedes han cementado con un tipo de cemento de fosfato. El espesor de la película, en este caso, está con 25 milímetros. ¿Cuánto era nuestro promedio? De 20. Exacto. Sí, de 20 a 50. ¿Ya? Entonces estamos con un parámetro adecuado. Manipulación, en este caso, quitar el frasco, siempre voltear el frasco. La relación polvo-líquido en este caso va de 1.4 gramos para 0.5 ml. Sin embargo, esto hay que entender que estos ya vienen dosificados. Una cucharilla por una gota, en resumidas. ¿Sí? Esto es solamente la proporción desde un punto de vista teórico, por si acaso. Cemento de policarboxilato de zinc, paso muy rápido esto.
Esto es la evolución justamente del cemento de fosfato de zinc, ¿sí? Como ustedes observan, tiene directamente zinc en su composición. Para que se me entienda mucho más, el primer grupo de cemento que hemos hablado, del cemento de fosfato de zinc, me estoy refiriendo, tiene como base ¿a qué? Al óxido de zinc. Como base, óxido de zinc. Más, que hemos dicho, ácido fosfórico, ¿no? Escribe fosfórico, ¿verdad? No estoy determinando si es ortofosfórico ni nada, ¿no? Ortofosfórico es 304, nosotros utilizamos también para grabar. Elmer, no de más. Antes nos grababan con la almohadilla, pues. Yo creo que con la almohadilla tengo un control. Entonces, en este caso, en su composición, tiene también óxido de zinc con otros componentes como óxido de magnesio, dióxido de calcio y demás. Lo que hay que entender que acá han modificado lo siguiente, lo que han puesto es un tipo de ácido poliacrílico, que es parte del componente del ionómero de vidrio, ¿sí? El ácido poliacrílico, vamos a poner entonces, el segundo grupo tiene óxido de zinc, más en este caso ácido poliacrílico. ¿Ya? El ácido poliacrílico es el compuesto base de lo que vendría a ser el ionómero de vidrio. Si ustedes observan, les dan un líquido y un polvo en el ionómero, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el líquido? El líquido simplemente es un tipo de ácido poliacrílico, ¿sí? El fosfato tiene ácido fosfórico, la única diferencia es eso. ¿Y por qué es tan importante el ácido poliacrílico? Ya vamos a ir analizando por qué, porque esto le va a dar mayor biocompatibilidad, ¿sí? Sus propiedades biológicas. El pH, el ácido poliacrílico en relación al ácido fosfórico es un ácido débil. Esto es un ácido fuerte, lo vamos a catalogar así. Esto es un ácido débil. Para ser un ácido débil, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener un pH mayor a la neutralidad, es decir, próximos a lo que vendría a ser. ¿Cuánto es el pH neutro? Dama. 7, eso. Capísimo, pH neutro, porque va de 0 a 14, ¿verdad? Lo que está por debajo de 7 es ácido. Mientras más se aproxima al 1 es ácido fuerte. Mientras más se aproxima al 14, 13, eso es base fuerte, alcalino. Base o alcalino me refiero a lo mismo, ¿no? Y lo neutral es pH neutro, obviamente, ¿no? Entonces eso es un ácido, eso es justamente un cemento de policarboxilato. Todas las características de resistencia a la compresión, tracción, módulo de elasticidad, que no nos vamos a meter mucho, se queda una fotito para tener conocimiento y tener en este caso base teórica. Entiendo que muchos van a tener acá, o van a hacer docencia y demás, que en un momento pues son auxiliares y bueno, tienen que hablar de esto a rajatabla, digamos. No vamos a entrar mucho en detalle porque no es aplicable clínicamente, ¿no? Para su conocimiento simplemente. Tiene un parámetro, en este caso, a la estructura de adhesión a la estructura dental. ¿Por qué? Gracias a los grupos carboxilo. ¿Quiénes son los grupos carboxilo? Es la forma de reacción de una molécula cuando se genera un tipo de reacción química con los ácidos poliacrílicos. Perdón, estoy resfriado. A lo mucho les voy a contagiar. No es virus. La anterior semana estaba resfriado, después me he enfriado el día. Es una larga historia, luego les cuento. Entonces, la unión al esmalte, miren, en realidad el grupo carboxilo tiene el siguiente parámetro. PO4 más esto, es un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo, al tener un enlace abierto, tiene la capacidad química de reaccionar con el calcio. Es apetecible para el calcio. Cuando ubica calcio, hace un tipo de reacción y genera unión química. Entonces, estos cementos, al igual que los cementos de ionómero de vidrio, obviamente es el intermedio entre el ionómero y el fosfato. ¿Por qué? Por el ácido poliacrílico. Genera un tipo de reacción química. ¿Y el calcio dónde está? El calcio está presente justamente en esmalte y en
dentina. Entonces, esa es la gran ventaja de este tipo de cementos. Al utilizar, en este caso, los enlaces abiertos que se presentan en su estructura. Entonces, tomemos en cuenta eso. La solubilidad obviamente disminuye porque químicamente se hace una molécula más estable, no así como los cementos resinosos se recierran, ¿sí? Tiempo de trabajo igual de 2.5 a 3.5 minutos, el fraguado es de 7 a 9 minutos, ¿sí? En este caso, podemos mejorar el tiempo de trabajo si nosotros enfriáramos justamente, muchos clínicos hacen eso, y principalmente en los sectores como Santa Cruz, lugares calientes, ¿no? Para que el cemento no les gane, entre comillas, lo que hacen es enfriar la loseta, ¿sí? Pero lamentablemente cuando nosotros queremos hacer eso con los ionómeros de vidrio, lamentablemente generamos esto, un espesamiento del ácido poliacrílico, es decir, del líquido este, con lo que no se puede generar un mezclado 100% adecuado. Entonces no es recomendable utilizarlos en caso de enfriar, ¿sí? Pero muchos lo hacen. El espesor, bueno, va entre los 25 micrómetros, estamos en un parámetro igual, aceptable, según lo que nosotros estamos manejando. Manipulación, proporción en este caso 1.5 por peso. Nosotros sí hablamos en este caso de la cantidad específica desde un punto de vista molecular, pues entendamos lo mismo, los fabricantes siempre nos fabrican, nosotros no vamos a trabajar con peso, en relación esto es su proporción, sin embargo esto es solo para un conocimiento teórico. El fabricante siempre nos va a dispensar entre una gotita y una cucharilla ya predosificada, o sea, no tiene mucha importancia desde este punto de vista. Los cementos de ionómero de vidrio, en este caso, el cemento de ionómero de vidrio, para empezar, tenemos que entender que existen diferentes tipos. Vamos a clasificarlos. Enseguida vamos a ver la diferencia. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. El tipo 1 es el que nosotros utilizamos en prótesis fija. El tipo 2 es el que utilizamos en odontopediatría, utilizamos en clínica integral adultos. Exacto, es el de restauración. Generalmente restauramos piezas temporales con eso. Por eso estoy manifestando esta situación. Y por último, el tipo 3 es el de base o de revestimiento o de liner, también llamado, que es lo que utilizamos en operatoria dental. O sea, vamos donde no sé quién está en operatoria dental, está la misma licenciada, ¿no? Sí, la misma sí, de la que se fija. Exacto. Sí. La van Mari, Maggie, Mari, no sé. Yo le digo Mari, me dicen Maggie, Mari, no sé. Pero la cuestión es que vamos y le pedimos un número de vidrio. Nos da este tipo de cemento, ¿sí? El de base, no nos debería dar. Enseguida vamos a visualizar cuál es la diferencia, pero son tres tipos. 1 de cementación, 2 de restauración y 3 de base o liner. ¿Qué es liner? ¿Qué es base? Capa delgada, liner, menos a 0,5 milímetros, base mayor a 0,5 milímetros, ¿no? Entonces eso, vamos acelerando para que no nos quedemos. Tengo que acabar la teórica, no es comprometido. El cemento en este caso tipo 1. Tienen estos un tipo de consistencia más acuosa, nos sirven para cementación entre comillas definitiva, pues no se puede decir definitiva, no sabemos hasta cuándo va a durar, pero depende de muchos factores, oclusión, forma de uso del paciente, en este caso de la restauración y demás. A lo mismo de pernos y núcleos, de pernos metálicos. Para eso nos sirve el ionómero de vidrio. Cementamos en este caso coronas de prótesis fija, sean metálicas, mixtas y alumínicas. Y pernos y núcleos. Su composición. Las primeras fórmulas y las últimas fórmulas. Vamos a ver cómo diferencia. El polvo y el líquido, es que han ido variando directamente, ¿sí? De puro esto examen les tomaría un puche ya. De probarse. Sí. Movimos todos, niños en el mundo. Ah, sí, al año. Sí, ¿no? Entonces, Quieto. lo que sí tenemos que entender que flúor, aluminio, silicato de calcio, eso es la composición del polvo. Eso es lo que tiene. Al tener flúor le da una capacidad, en este caso, además de biocompatibilidad, le da un parámetro anticariogénico. ¿Sí? El aluminio y el silicato justamente pues le da características de vidrio, más el calcio. ¿Sí? Que van a ser solubles
justamente en ácido. Y justamente el líquido es un tipo de ácido, es un ácido poliacrílico, igual que el anterior, que es la transición, ¿sí? Que puede venir en este caso en una solución acuosa, o en algunos casos ya se les ha juntado otro tipo de ácidos a este ácido poliacrílico, como el itacónico, malérico, carboxílico, ¿sí? Con eso van a disminuir la viscosidad y la gelificación va a aumentar en este caso en cuanto a su reactividad. Entonces, los grupos carboxilo de esa manera, ¿sí? En algunos casos se le aplica el ácido tartárico. ¿Qué es lo que hace el ácido tartárico? Simplemente le va a dar mayor tiempo de trabajo y justamente menor tiempo de fraguado, es decir, va a mejorar las características de manipulación con el clínico directamente. Entonces, ¿cómo es que reacciona esto? ¿Sí? Tiene un tipo de reacción química en el que la base justamente que corresponde a lo que vendría a ser el ácido poliacrílico comienza a generar un tipo de reacción química entre sus componentes, como ustedes observan, formando un proceso de gelificación entre las partículas justamente de lo que vendría a ser las partículas de vidrio, para que se me comprenda, en su estructura, ¿sí? Y entonces eso es el proceso de reacción. Los grupos carboxilo que ustedes ven con sus enlaces abiertos tienen el potencial de reaccionar con el calcio directamente, ¿sí? Asimismo, tenemos que también entender en este tipo de cementos que pueden venir en otros tipos de presentaciones: polvo, líquido y solamente agua. Es el mismo compuesto, el flúor, aluminio, silicato de calcio. Ese es el vidrio, ese es el polvo, básicamente, ¿sí? Con sus partículas y sus otros componentes, más ácido poliacrílico. Al ácido poliacrílico directamente ya lo incorporan al polvo, y esto simplemente tiene un líquido en base a agua. O sea, mucho depende del fabricante. A la larga es todo lo mismo, solamente que le han puesto un poquito de esto acá y otro poquito de esto acá de inicio. Pero mejor han dicho, no, nos va a servir para manipular, le quitaremos esto de acá y esto que se quede con algunos componentes simplemente, ¿me comprenden? En resumidas, desde un punto, vamos a hablar como se dice en cristiano, para que se me entienda, ¿ya? Al volverlo esto más líquido y convertirlo solamente en agua, permite la manipulación. Si ustedes observan, no sé si han visto el ionómero de vidrio de Boco, por ejemplo. ¿No han visto? ¿Alguien ha visto? ¿Sí? ¿Ha visto? Usted dispensa una loseta de vidrio, es el mismo cemento ionómero. Agarra y cuando dispensa en la loseta es líquido, agua, su líquido. Una cucharita más del polvo, mezclamos, obtenemos el mismo ionómero. Esa es la diferencia. En cambio, en el de la clínica, si ustedes observan, les da una gotita y es una estructura más gelificada, ¿verdad? Es más espeso. No tiene, digamos, un tipo de capacidad de reacción de humectación veloz, ¿sí? Y lo que supuestamente se quiere es una reacción veloz. Por eso Boco, digamos, como que ha ido mejorando, ha ido cambiando su forma de presentación. A la larga, miren, igual tiene ácido poliacrílico, solo que ya está en el polvo, ¿sí? En cambio, el líquido se ha vuelto un ácido tartárico diluido en agua, pues más agua. ¿Se comprende lo que estamos hablando? ¿Qué composición? Si se era preguntables de locos, el examen, pero o sea, no me voy a ir, pues, a ver, el ácido tartárico, ¿en qué está diluido? O sea sería medio loco, ¿no? ¿Qué composición tiene el ionómero de vidrio? Polvo, flúor, amino, silicato de calcio. Eso es el líquido. ¿Qué más tiene? Ácido poliacrílico. Listo. ¿Sí? Puede estar esto puede estar en el líquido, en el polvo o en el líquido. Depende de la presentación. Miren el anterior, ¿cómo estaba? En el líquido. En el líquido, ácido poliacrílico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es. ¿Dónde está huyendo, dama? Aquí el que entra no sale, está en la otra, ya ve. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que podemos tomar en cuenta. Que les vaya bien. Propiedades biológicas. Las propiedades biológicas ¿tienen clínica? Sí. ¿Con todos? Pues que igual no voy a terminar la teórica este paso. Termino nomás. ¿Verdad? Ya, muy bien. Sí, terminaré nomás. Vamos a estar con esto bastante tiempo. Entonces, la tiene adhesión
química, es el único material, el ionómero de vidrio es uno de los únicos materiales que tiene adhesión química. La resina no tiene adhesión química, la resina tiene adhesión mecánica, física, micromecánica para ser exactos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque reacciona el grupo carboxilo con el calcio. COO más calcio, o sea, esto se hace un tipo de reacción química. Cuando ustedes ponen acá, miren, esto es una cavidad, una preparación de un tipo, no sé, hombro, lo que ustedes quieran, y le ponen un tipo de cemento de ionómero de vidrio acá, sus grupos carboxilo, COO, se unen con el calcio positivo de acá, negativo y positivo, se traen para que se me entienda, ¿sí? O sea, son enlaces simplemente. Por eso es que tiene un tipo de reacción y adhesión química. El único material que tiene adhesión química es el ionómero de vidrio. Ningún otro tipo de material nos tiene adhesión química al esmalte ni a la dentina. Entonces, libera flúor, es otro factor que tiene como propiedad biológica. ¿Qué es lo que hace el flúor? El flúor se engloba o se une con el oxígeno. Hay oxígeno, molécula, en este caso átomo de oxígeno más, en este caso flúor, se unen y forman un compuesto. Este compuesto es apetecido por las bacterias que lo engloban. Dentro de la bacteria, ¡puc!, explota o sea, se diluye ese compuesto nuevamente, libera flúor. Y el flúor es letal para cualquier bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante pues, que tenga flúor. O sea, cada componente que tiene flúor es anticalurígeno. No solo por el hecho de que pueda, digamos, de convertir en este caso una fluorapatita, que también lo puede hacer, pero ya en una persona mayor no existe eso, ¿sí? Cuando somos nenes y el esmalte es altamente permeable, ahí sí le podemos aplicar flúor, ¿sí? Y el flúor, en este caso, se convierte en lo que hemos dicho, esa estructura de hidroxiapatita se convierte en fluorapatita, ¿verdad? Eso lo han llevado ya en la parte teórica de otras cátedras. Y la fluorapatita es menos soluble, su pH de la fluorapatita ya no es pues 5.5, 4.5 es de fluorapatita, ¿me comprenden? Por eso no se diluye fácil. Entonces, en un adulto no nos sirve de nada aplicar por si acaso flúor. Eso sí se los puedo garantizar. ¿Sí? O se podrá aplicar el flúor en un adulto. ¿En un adulto flúor? Flúor. Ah, puede ser. ¿Qué dice su amiga? Flúor podríamos aplicar en un adulto. ¿Será viable? ¿Nos sirve de algo? A eso estamos preguntando. Yo digo que no. No sirve de nada. Directamente. En un nene sí, porque el esmalte es inmaduro. ¿Sí? Y ahí cambiamos la hidroxiapatita en fluorapatita. En un adulto no, ya son en este caso componentes, digamos, compuestos y estables. O sea, prácticamente no nos sirve. Pues siendo un adulto, pues estaríamos constantemente con ¿Y eso. por qué las pastas tienen flúor? Más en este caso, eso nos ayuda a poder rellenar separaciones o micro separaciones, esa microtextura en la que se engloba y en la que pueda, digamos, generar relleno. ¿Sí? No se vuelve en fluorapatita, eso te puedo garantizar. Químicamente ya es un esmalte estable. ¿Sí? Obliterar, en este caso, túbulos te pueden ayudar igual con otro tipo de componentes, por ejemplo, déjame recordar cómo se llama el componente de las pastas fetales, ahí te lo recuerdo mientras voy haciendo esto. Más para ese tipo de situaciones, pero en un adulto el flúor prácticamente ya es ¿sí? Por eso, cuando somos nenes, es ahí donde se tiene que bombardear, obviamente sin generar fluorosis, ¿no? Con una cantidad pues 100% adecuada. En un paciente no le vas a generar fluorosis, es imposible adulto, ¿sí? Pero lo que decíamos, el flúor, eso es lo que le da, en este caso, un carácter bactericida, porque engloba la bacteria junto con el oxígeno. En el oxígeno, exacto, está ahí, pum, chao bacteria, ¿sí? Entonces, acidez inicial, pH menor, si el líquido es ácido, bla, 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 estamos hablando de eso. Desde un punto de vista clínico, esto es un túbulo dentinario. Cada vez que ustedes preparan una estructura dental, así con turbina, así a full velocidad, se genera lo que conocemos como smear layer, ¿no? ¿Qué es el smear layer? Esos barritos.
el vaso dentinario, entre comillas, ¿sí, no? ¿Qué es el vaso dentinario? Es ese polvillo que se genera fruto de la turbina, ¿no? Yo vengo con mi motosierra aquí, ¿qué va a generar? Acerrín, ¿sí? En el túbulo dentinario o en la estructura tubular también se genera eso. ¿Qué es importante de ionómero entender esto? Enciende la luz, por favor, dama, o ahí está usted. Esto es mi túbulo dentinario, esto es mi túbulo dentinario, y es muy importante que me entiendan esto. ¿Sí? Siento por hacerles quedar un poquito más, pues no me voy a quedar 10 semanas. Desde un punto de vista clínico, he terminado mi preparación, no sé, bla, 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 para operatoria, para lo que ustedes quieran. Se supone, ustedes ya tienen que imaginarse esto. Está aquí el polvillo, esto se llama Schneerleyer. ¿Sí? Si yo le aplico ácido grabador a este Schneerleyer, ¿qué pasa? ¿Qué hago con el ácido grabador? Me estoy refiriendo por si acaso al ácido tobosórico, el operatorio. Formamos microporosidades. En el esmalte sí. En En este caso, no. ¿Qué es lo que hace con un ácido grabador? Eliminas todo esto, todo el Schneerleyer para empezar, y dejas túbulos permeables, abres los túbulos. En la dentina intertubular es esto es la dentina intertubular, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué estoy dibujando? Fibras colágenas, eso, este es el túbulo, patrón. Sí, esto es. Este es dentina intertubular, estos son las fibras colágenas. Dentro de esto está como arenilla, para que se me entienda, es como lanita, digámoslo, una lana bien dispersa. Entre esa lana ustedes ubiquen, qué sé yo, arena mezclado así, ¿me comprenden? Y hagamos una estructura suelta. Estas son las fibras de colágeno, y entre esto está todo lo que vendría a ser la sustancia inorgánica. Le aplican ustedes ácido, eliminan toda la sustancia inorgánica. ¿Qué dejan? Fibras Expuestas. de colágeno expuestas. Ajá. Hasta cierto nivel. Si ustedes le aplican ahí su adhesivo, es como si estuvieran ingresando en un tubo de agua, digámoslo, en un baldecito de agua, una porción de lana. Pónganse que lo congelo, lo vuelvo hielo. ¿La lana se traba o no se traba? Se traba. Eso se llama capa híbrida. ¿Me comprenden? Eso es capa híbrida. La mezcla de las fibras colágenas más el adhesivo, pero cuando ya ha cambiado de estado. Para eso nosotros grabamos. Parte de este adhesivo, además que se traba acá este adhesivo, genera tags de resina, así le llamamos, como tapones para los túbulos dentinarios. ¿Sí? Entonces, de esa manera se protege. Cada que el túbulo está taponeado, está protegida la pulpa, ¿sí o no? Entonces, eso es el proceso para que se me entienda cuando nosotros hacemos justamente lo que estamos hablando, una capa híbrida. ¿Sí? En el esmalte es otro encuentro. Pero ¿qué es importante de lo que estoy hablando respecto al ionómero de vidrio? En el ionómero de vidrio no se genera, por si acaso, capa híbrida. Si nosotros le aplicamos un ácido como el ácido poliacrílico en superficie, lo que voy a hacer simplemente es eliminar el Smear-On, así se llama. Esto es otra vez el vaso dentinario, todo esto es Schneerleyer, como ustedes ven, miren, no sé si en mi gráfico está Schneerleyer, y aquí entra el Schneerplug, se mete dentro del tubo. Si ustedes aplican ácido poliacrílico, a que me estoy refiriendo, su líquido del ionómero, un poquito sobre la dentina que han preparado, van a eliminar todo el Smear-On, o sea, lo que está afuera, dejando simplemente el Smear-In dentro, y eso queda como protector del vaso. Quiero ser minimalista. Además, una vez que ustedes depositen el cemento de ionómero de vidrio, los grupos carboxilo van a unirse con el calcio de acá. Entonces tengo un tipo de adhesión química. ¿Sí? ¿Se me comprende? En resumidas, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy preparando un diente? O sea, cuando voy a poner una base, por ejemplo. Agarro un poquito de líquido del ionómero con un microaplicador y voy a limpiar la cavidad que he preparado. Dejo que actúe unos 30 segundos a un minuto. Se puede lavar,
Se lo seca, se mezcla recién el líquido con el polvo del ionómero de vidrio y se lo aplica. Ahí sí van a tener adhesión química por si acaso. Si ustedes aplican sin el líquido, o sea, estarían poniendo directamente sobre el Smith Layer. ¿Sí? Para que se me entienda de otras maneras. ¿Tendrán buena adhesión? Pues tienen, obviamente. A ver, pónganle aquí a Cedrín después de haber cortado una cinta adhesiva. ¿Va a pegar o no va a pegar? ¿Por qué? Porque está sucio. Esa es la palabra. En condiciones óptimas, las superficies tienen que ser limpias y secas para generar adhesión. Y eso les estoy diciendo acá, simplemente limpien la dentina con el líquido del ionómero antes de aplicar el cemento. En resumidas. Pero estoy hablando desde un punto de vista químico y histológico, dándoles la explicación por qué. ¿Sí? ¿Se me entendió? Eso. ¿Ya? Limpian con el líquido, lo dejan ahí por lo menos 30 segunditos. Pueden lavar en este caso, pero ya con agua estéril o con la misma clorexidina si quieren con una mochita de algodón. Lo secan, ahí el ionómero. ¿Sí? No directo, clave del éxito por si acaso. Los túbulos dentinarios tratados con ácido ácido. No está el Smith on ahí, por si acaso. Smith on, perdón, lo de afuera, Smith in, lo que está dentro de este túbulo. ¿Sí? Miren las fibras de colágeno como cuando está grabado se queda así, súper expuestas para que, listas para recibir al adhesivo del, en este caso al adhesivo propiamente dicho, eso. ¿Sí? Así saludando como se echa, exacto, así está. Le aplicamos adhesivo y ahí se traba. Eso es la adhesión en dentina, traba micromecánica. ¿Por qué a la larga pues fracasa? ¿Por qué les digo no es adecuado inclusive lo que se hace cuando hablamos de biomimética? O sea, nos ayuda así. Porque estas fibras colágenas a la larga terminan de degradarse y ¡pum! Se fracturan. Y hay un tipo de falla de eso a la larga. ¿Ya tienen que ir ahora sí? ¿Están todavía con tiempo? Sí. ¿Están con tiempo? Sí, hay tiempo. ¿Cuánto va a tardar? 5 minutos más. Tengo que lo siento. Ya. Muy bien. Entonces eso. Ya, tomemos en cuenta. Eso es lo que estamos haciendo. Rellenamos nosotros, cubrimos los túbulos, bloqueamos el túbulo y eso es todo. No, me va a tomar una semana más. Ya, sí. La siguiente, loco. Pero es que hablo ya y esta computadora que me va a volver loco. Con más precisión, así. Sí. Ojalá Tenemos que hablar, esto es la arginina, ¿qué es la arginina? Bla, 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 bla.